y pues, y ya salió, bueno, apareció la clase obrera que, como todos sabemos, ya empezaban a trabajar en fábricas, se dejaron a un lado las zonas rurales para irse a las urbanas, y fue todo un cambio para las Ok. personas. Y finalmente, ahí, profe, es que decía edad moderna usted, pero creo que eso era antes de la revolución industrial o algo así. Entonces, como que yo investigué algo como que del siglo XIX y XX o algo así, como de qué siguió después. Y apareció que empezó a salir la administración científica y que ya lo veían más como todo un proceso que se debía seguir tal cual, y salían diferentes autores como el que usted nos nombró, que hablaba de los cuatro de... Oh, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo muy El bien. proceso administrativo. Ajá, el proceso administrativo. Ujú. Y ahí ya empezó a aparecer todo y ya hasta la época, Ok. más o menos. Sí, Muy tendría bien, que checar Jorge. mi segundo. Sí. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien tu investigación. Excelente participación. Exactamente. Bien, Jorge. Gracias por participar. Eh, Vamos a entrar ahora sí a la clase. Exactamente como nos acaba de relatar Jorge, pues dentro de la administración o los fundamentos de la administración viene el origen, ¿sí? Primero que nada, pues viene un punto importante como la época primitiva. Yo creo que si todos leímos por ahí la investigación, a muchos yo creo que nos apareció muchas cosas similares. Todo está dentro del libro de Fundamentos de Administración de Chiavenato, se llama el autor. Y dentro de lo más rescatable, pues viene dentro de la época primitiva, que la administración surge desde los años inmemorables, no antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la necesidad del hombre pues de sobrevivir, ¿sí? Entonces, por sobrevivir, pues tenían que cazar, tenían que comer algo, ¿no? Tenían que vivir en algún lado. Sin embargo, pues sabemos que en aquellos tiempos, pues las culturas no se quedaban en un solo lugar, ¿sí? Iban de un lugar hacia otro, pero obviamente pues tenían que ir buscando pues dónde había comida, ¿no? Dónde poder establecerse un rato para después moverse. También pudo haber sido por los cambios climáticos, cuando estaba haciendo mucho frío, cuando nevaba, pues nos movemos del lugar, ¿no? Eh, pues eso ya es un poquito más de historia. Nos dice que la administración surge desde la época primitiva. El hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de una planeación sencilla, pero que eran tareas arduas como cazar, recolectar sus alimentos y reproducirse. ¿Sí? Aquí nos dice de una planeación sencilla. ¿Sí? Ya el hombre tenía que buscar comer. ¿Sí? Una de las cosas, cazar era una de las actividades primordiales, cazar y recolectar, ¿sí? Cazar a los animales, recolectar a lo mejor algunos frutos, perdón, algunos frutos con los cuales pues ellos podían llevar comida, ¿sí? A su choza, a su casa, en aquellos entonces su choza, ¿no? Asimismo realizaban actividades más complejas como definir cuál era el mejor lugar para establecerse, y en la medida de que la tarea era más difícil, requirieron una mejor organización, ¿sí? Eh, en la evolución del hombre, pues tuvieron que haber planeado dónde, lo que les comentaba, aquellas civilizaciones no estaban únicamente en un solo lugar, sino que se movían, ¿sí? Entonces, para moverse, no era como que, pues, se mueve uno y atrás va el otro, ¿sí? Sino que para moverse, pues, obviamente se tenían que comunicar. Cuando existe una comunicación, el idioma que hablaran o las señas que hablaran, como haya sido, cuando existe una comunicación, existe ya una organización, ¿sí? Asimismo, también, pues existe ya una planeación. Si recuerdan ustedes el curso propedéutico, hablamos del proceso administrativo, ¿sí? El proceso administrativo lo vamos a ver tanto en la planeación, organización, dirección y control. Entonces, en época primitiva,
eh, ya se buscaba también a un líder. Les comentaba, había alguien que decía, vámonos para acá, hay que movernos, aquí ya no hay comida, vámonos a recolectar acá, vamos acá. E inclusive, ¿no? Para cazar algún animal, para matar algún mamut, para matar algún tigre, algún león, tenían que también organizarse, porque no se iban a tener que aventar a lo loco, porque pues obviamente no iban a poder con ese tigre, con ese mamut, ¿sí? Tenían que organizarse, ellos ya sabían a dónde meter la lanza para que el animal muriera, y posteriormente llevárselo, ¿no? Eso lo podemos ver dentro de, y bueno, dentro de la historia, en algunas pinturas en las que hay en cuevas. Yo creo que en algunas clases de historia hemos visto pinturas de algunos, eh, pues de nuestros descendientes de la época primitiva, en donde pues se ve cómo cazan, en donde se ve que registraban ahí cómo cazaban ahí a los animales, en donde se ven por ahí otros dibujitos, ¿no? Que ellos lo plasman como dibujos y que pues posteriormente, pues ahorita ya en la época moderna ya lo podemos ver y eso nos da una seña de que en aquellos tiempos pues había una pequeña eh, indicios de administración, ¿no? Administración como tal para poder sobrevivir. La administración para ellos inicia para poder sobrevivir, para poder llevar algo para comer a sus casas. Posteriormente, nos dice que aparece la división de trabajo y la aparición también de líderes, ¿sí? El líder era el que decidía, ¿sabes qué? Tú te vas para acá, vas a cazar esto, tú vas a recolectar esto. Lo que comentaba también Jorge, se quedaban, digamos, las señoras, las féminas en la choza, mientras los hombres salían a cazar y regresaban ya con la comida. Y a eso, esa era su actividad principal, ¿sí? A eso era lo que se dedicaban, ese era el trabajo primordial que ellos tenían que hacer. Obviamente, pues, esto facilitó su vida, facilitó la época en la que vivieron, las necesidades que tenían las fueron satisfaciendo gracias a que ellos, la única necesidad que tenían era comer, era cazar, era recolectar. Esa necesidad que tenían la fueron satisfaciendo gracias a la administración, ¿sí? Se buscó un líder, se buscó una división de trabajo, cada quien hacía lo suyo y pues obviamente pues llevaban un sustento o llevaban pues digamos comida a sus chozas, ¿no? Pero la administración la podemos ver desde esa época, desde la época primitiva. Posteriormente viene el periodo agrícola. Aquí ya la forma de vida fue totalmente sedentaria. La división de trabajo en la agricultura se tornó por sexo y edad, mostrándose una organización social patriarcal. Se mejora la administración, ya que ahora se coordinan grupos de mayor tamaño y se requiere el acoplamiento de esfuerzos, ¿sale? Ya aquí ya la vida es totalmente sedentaria. Ya se encuentran en un solo lugar, en donde, como lo dice ahí, el periodo agrícola empieza a ser su más grande fuerte. Eso no quiere decir que no cazaban, tenían que cazar por el ataque de algún animal, etcétera, pero ya su fuerte era establecerse. Y obviamente cuando hay un establecimiento, cuando hay un lugar en donde pues ya tienes, digamos, una familia, tiene que haber una organización y una planeación, porque ahí es donde ya cada quien tiene una tarea específica, ¿sí? Donde ya la división de trabajo se encuentra un poco más grande, en donde ya quien es el hombre de la casa, o en aquel entonces quien era el hombre de la casa, pues tenía que hacer las tareas de agricultura, de inclusive de cazar, y la mujer de la casa tenía pues que hacer otras tareas distintas. Aquí se nos dice que se empieza a dividir por sexo y edad, ¿sí? Dependiendo a si eres hombre o mujer, te tocan ciertas tareas, dependiendo si tienes cierta edad, te tocan ciertas tareas, ¿sí? También, obviamente, pues tiene que haber un líder, alguien a quien se le tenga que pasar, digamos, información, alguien que tenga que decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, etcétera, ¿sí?
Entonces, digamos, ya empieza como un tipo gobierno, ¿sí? Eh, no se le puede llamar gobierno porque todavía no había leyes que regularan, no había a lo mejor alguna constitución, pero se empieza a ver un líder que él realmente decía hacia dónde iban las cosas, él realmente decía qué hacer, mandaba y dividía el trabajo de acuerdo a cómo fueran las necesidades de cada uno de esas culturas, ¿no? Posteriormente viene la antigüedad. En este periodo, en esta época, se fundamenta la administración que se tiene actualmente. Hubo aportaciones de distintos imperios alrededor del mundo, civilizaciones. Ya mencionaba Jorge, una de esas civilizaciones fueron los egipcios, ¿no? Pero vamos a verlo con diferentes civilizaciones. A lo mejor en su investigación también tienen estas civilizaciones. Si no tienen alguna de estas civilizaciones y están tomando apunte, me pueden decir, no tengo a lo mejor una nota de tal diapositiva, permítame tantito, la vamos a pasar, ¿vale? Si no, nos vamos a continuar. Bueno, en una de esas civilizaciones es Sumeria, que es en el 5000 antes de Cristo. Esta civilización realizaba registros en tablillas de arcilla y en tablas cocidas al horno mediante símbolos pictográficos, dando nacimiento a la escritura. Igualmente se presentan avances en el comercio al registrar transacciones comerciales. Los palacios eran los principales y primeros centros administrativos, además de que manejaban almacenes para acumular alimentos y utensilios que no se utilizaban. Lo más relevante de esta civilización es la estratificación laboral que se formó por la presencia de jerarquías entre maestros artesanos, obreros y aprendices para realizar labores y la paga de sueldo. Aquí en Sumeria, si se dan cuenta, en el apunte nos dice que ya empieza a haber, digamos, labor, ¿sí? O empieza a haber trabajo para algunas personas. ¿Por qué? Porque empieza a haber artesanos, empieza a haber obreros, aprendices, etcétera, ¿sí? También ya escuchamos que empiezan con la escritura, empiezan a realizar escrituras en tablillas de arcilla. Posteriormente, en esas escrituras, cuando se empiezan a utilizar las escrituras, se empiezan a registrar las transacciones comerciales, ¿sí? Si lo hemos escuchado, el registrar las transacciones comerciales tiene que ver un poco con mucho con la contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante saber qué es lo que yo te di, qué es lo que tú me estás dando, con qué te pagué, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en Sumeria ya empiezan a ver ese tipo de transacciones, ya empieza a ver ese tipo de empleos, empieza a ver, digamos, ya un palacio en donde se administraba todo, en donde se guardaban las cosas, en donde se guardaba lo que recolectaban, en donde inclusive pues había alguien que repartía todo lo que se tenía que repartir dentro de esa civilización. Entonces, ya empezamos a ver la aparición de un jefe, empezamos a ver la aparición de una jerarquía. ¿Qué nos está diciendo? Hay una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la organización de esa civilización ya empieza a haber tanto un superior, tanto como nos decía ahí, los artesanos, los maestros artesanos, los obreros en la parte de abajo, los aprendices en la parte de abajo. Es como un pequeño organigrama en el cual vamos a ver desde la clase más baja hasta el más alto, ¿sí? Con clase más baja me quiero referir, digamos, a los obreros, a los trabajadores, aquellas personas que eran ayudantes, los que recolectaban, los que cazaban. Obviamente en la parte media, pues existían también los campesinos, perdón, los artesanos, perdón, los maestros artesanos, los aprendices, y también ya hay una aparición de un jefe, hay aparición de una persona que administraba todo, ¿sale? Posteriormente viene Egipto en el 4000 y 2000 antes de Cristo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos tienen esa información nada más para complementarlo?
No, ninguna duda. Ok. ¿Todos van bien? Sí, Tomaré eso como un sí. Ok, perfecto. Posteriormente les comentaba, perdón, ya se pasó ahí les comentaba que viene Egipto, que marca una administración basada en la coordinación de grandes masas de trabajadores para cumplir un objetivo fijo. Este es muy importante, esto que se nos dice ahí. ¿Por qué? Porque en Egipto, como lo comentó ahorita Jorge, y es algo muy relevante y muy rescatable que podemos tener de esa civilización. En Egipto, si ustedes han visto imágenes o si han visitado Egipto, podemos ver pirámides enormes, pirámides sublimes, inclusive esfinges que son grandísimas. Hay algunas imágenes en donde estás, o bueno, donde están las personas ahí en el pueblo, en la ciudad de Egipto, y se alcanzan a ver las pirámides enormes, perfectas, que tienen una alineación perfecta, que yo me pongo a pensar, digo, es increíble cómo hicieron ese tipo de pirámides, cómo hicieron esa construcción, cómo esa civilización trabajó, se coordinó para poder realizarlo, ¿sí? Ahí empieza ya a haber, obviamente, ya una administración, una gran administración, porque el poder construir un edificio, pues tienes que tener obreros, tienes que tener el material necesario, tienes que mantener, obviamente, el recurso necesario, tanto humano como material, como económico, pero pues, obviamente, pues ahí, pues ya no era, digamos, como que pues, hay que tener lo económico, sino que, pues buscaban de los materiales que podían sacar de la misma naturaleza, ¿no? Pero empiezan a coordinarse, a organizarse para empezar a construir ese tipo de pirámides. Obviamente tuvo que haber alguien que dirigió todo eso, ¿sí? Tuvo que haber alguien que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, en este plano se va a plasmar, cómo vamos a realizar la pirámide, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ese alguien tuvo que liderar. Cuando existe un líder ya hay una administración, ya hay un control, tanto de la creación, por ejemplo, de esas pirámides, como de otras cosas, ¿sí? Se presentan los primeros dirigentes faraones, lo que le comentaba Jorge ahí, faraones con amplia capacidad de planear, organizar y controlar estas masas de la construcción de pirámides y monumentos. Esa aparición de ese jefe, su nombre correcto son los faraones en Egipto. Los faraones se empiezan a coordinar con los obreros, con las personas que construían esas pirámides para poder construirlas. Igualmente, el manejo de impuestos a sus habitantes es muestra de una buena administración que tenía una economía planeada y un sistema burocrático con una fuerte coordinación, sustentando un alto grado de prosperidad económica. Aquí nos dice prosperidad económica. ¿Desde dónde empieza la prosperidad económica? Pues desde que sus trabajadores, o bueno, su población, perdón, empiezan a pagar un poco de impuesto, ¿sí? De lo que ellos a lo mejor tenían de ingreso, tenían que pagar un impuesto. Obviamente, pues en aquellos entonces los impuestos eran diferentes, no era como que tenían que pagar el ISR, etcétera, ¿no? Ahorita lo podemos ver así, ¿no? Pero ellos tenían que pagar cierto tipo de impuesto, obviamente pues tenían que rendir culto a las personas, a sus figuras más emblemáticas de ahí, y dentro de ese impuesto que pagaban, tendría que haber alguien, un sistema burocrático nos dice ahí, tenía que haber alguien que organizara todo ese tipo de dinero que entraba, ¿sí? Que organizara ese flujo económico que entraba. ¿Para qué? Pues a lo mejor para la creación de pirámides, a lo mejor para ofrecer algo a los trabajadores, ¿sí? A lo mejor para ofrecérselo inclusive a sus figuras emblemáticas dentro de esa civilización, o inclusive también para el comercio, ¿sí? Inclusive, ¿quién no nos dice que también ya Egipto tenía intercambios, que ya Egipto ya podía también, digamos, intercambiar su recurso que entraba, su comercio,
ya había a lo mejor un intercambio con otras civilizaciones y en eso ya existe una planeación y obviamente una prosperidad económica, ¿sí? Entonces aquí en Egipto, en el 4000 y 2000 antes de Cristo, bien, antes de Cristo, empieza a haber, digamos, ya un gobierno, alguien que maneje todo, alguien que maneje, pues, los hilos de esa civilización. Y obviamente lo podemos notar, claramente lo podemos notar en, pues, en las pirámides que hicieron. Ya por ahí les estoy mostrando algunas imágenes. En las pirámides que hicieron, las enormes pirámides, las enormes esfinges, que realmente pues ellos hacían, pues no se hacían de la noche a la mañana, ¿no? Tenía que haber una coordinación. Obviamente pues eso lo hacían con un objetivo. En aquel entonces, su necesidad más grande pues era eso, ¿no? Realizar pirámides para a lo mejor algún culto, a sus faraones, a sus figuras emblemáticas. También podemos ver ya una jerarquía dentro de la pirámide. Vemos que los faraones se encuentran en la parte de arriba, continúan los sacerdotes, los guerreros, los escribas y funcionarios, los campesinos, artesanos, comerciantes y por último los esclavos, ¿sí? Obviamente pues los esclavos eran los que más le entraban a la chamba, ¿no? O bueno, los que más explotaban para poder realizar las pirámides. Si nos damos cuenta, pues tenemos, digamos, un faraón que va a gobernar todo, que va a manejar todo, que va a decir qué es lo que se va a hacer, las pirámides que se iban a construir, los sacerdotes posteriormente, los guerreros en tercer lugar. Esto es muy importante porque tiene que haber una coordinación entre faraón, sacerdote y guerreros, porque si en algún momento los guerreros dicen, a mí yo ya no estoy contento con ello, pues ni modo, adiós faraón, y matamos al faraón y sube otro faraón, etcétera, ¿no? Obviamente, pues ahí tenía que ver mucho la administración, la astucia del faraón para que no sucediera eso, para que tanto sacerdotes, guerreros, funcionarios, campesinos y esclavos tuvieran una coordinación y fueran todos para el mismo hilo. Posteriormente tenemos a Babilonia en el 2000 y 1700 antes de Cristo. Se considera una administración firme basada en la política, ya que la ley y la justicia se vuelven preceptos importantes para los babilónicos. Sus grandes centros administrativos eran los tribunales, con 4 jueces que hacían cumplir la ley severamente, con el código de Hammurabi. Ahí empieza a ver, si se dan cuenta, una pequeña constitución, nos dice un código Hammurabi, ese código Hammurabi pues, son leyes que regulan el bienestar entre la gente, entre las personas, entre la sociedad. Colección de leyes del siglo XVIII antes de Cristo, que proporcionó un panorama de la estructura social y de la organización económica que tuvo la civilización. Aquí en Babilonia ya empieza a haber un control más de las personas, ya empieza a haber, digamos, un gobierno. Si se dan cuenta, pues ahí ya nos dice que existen tribunales que van a ser 4 jueces que van a realizar o que realizaron que se cumpliera el código Hammurabi. Obviamente, pues en aquellos entonces, pues los castigos sí eran severos. Pues el que no cumpliera las leyes, pues cuello, ¿no? Y vámonos. Y esas leyes, pues regulaban, como ya sabían de la sociedad que tenían que cumplir las leyes, regulaban el comportamiento en primer lugar, la forma en cómo se relacionaban tanto en sociedad también como ellos con, digamos, con sus jefes, con el gobierno, con los tribunales y también cómo se relacionaban, económicamente. Dentro de una población existe la estructura tanto económica, social y política. Y aquí vemos dentro de esta civilización que Babilonia ya comenzaba a estructurar esas 3 estructuras que conforman un gobierno, que conforman, pues digamos, una población, ¿sí? Cuando existen ya esas 3 maneras de gobernar, ya existe un avance, obviamente, una base más grande que otras civilizaciones. Entonces ya aquí en el código Hammurabi ya se empezaba a ver ese tipo de cosas, ¿no? El poder gobernar, el poder hacer que la gente se comportara de una buena forma,
el poder hacer que la gente siguiera una línea, el poder hacer que la gente comercializara, el poder hacer que la gente no se peleara, etcétera, ¿sí? El cumplimiento de los códigos era algo muy importante en Babilonia. Posteriormente, tenemos a los hebreos. Aquí en los hebreos, pues nos va a sonar un nombre muy importante. A lo mejor los que han leído la Biblia, pues han escuchado el nombre de Moisés, ¿sí? Aquí en los hebreos, pues, que es en el 1200 antes de Cristo, nos da el nombre de Moisés porque Moisés fue un gran líder, fue una persona que organizó a mucha gente, que llevó a muchas masas a muchos lados, e inclusive, ¿no? Plasmó algunas leyes, algunos códigos que se tenían que seguir, y que la gente, pues, lo siguió, ¿sí? Obviamente porque, bueno, nos dice la historia que él tenía el respaldo divino, etcétera, ¿no? Pero pues la gente lo siguió y lo conoció a él como un líder, como una persona a quien tenían que seguir para, pues, ellos, digamos, llegar al cielo o ser buenas personas, etcétera, ¿no? Pueden ser ahí muchas cuestiones. También, pues, fue una persona que no solamente lideró a mucha gente, sino que delegó la autoridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que delegó la autoridad? Pues que pues había algunos otros que lo seguían y que eran de su máxima confianza, en el cual él depositaba la confianza para decir, ¿sabes qué? Tú vas a realizar esta tarea porque tienes mi confianza, vas a llevar a esta gente para acá, vas a realizar esta tarea, etcétera, ¿sí? Empieza a delegar la autoridad que él tenía. Y empezar a delegar la autoridad, pues ya nos da más oportunidad de avance. ¿Por qué? Porque no nada más soy yo el que va a decidir las cosas, sino que voy a tener a otras personas que van a decidir, pero que aparte me van a hacer caso a mí, como es en el caso de Moisés. También aquí nos dice que asigna sus tareas y tiene habilidades en el gobierno, la legislación y en las relaciones humanas. Eso nos queda muy claro. Sabemos la historia, por ahí les voy a pasar algunas imágenes, algunos códigos que él plasmó, ¿sí? A mí no me gusta, pues, meterme tanto en el catolicismo, pero pues ya ahí tenemos, digamos, las leyes de Moisés, ¿no? También tenemos cuando, pues, Moisés nos dice ahí la historia, pues, abre el río para que la gente pase. Les digo, pues tenía, digamos, un guía divino, ¿no? Y eso hace, pues, que la gente lo siga, que la gente esté con él, que él pueda organizar a una gran masa de personas, aquellos que lo seguían. Obviamente, pues había otros que no lo seguían, pero digamos, uno de los personajes más emblemáticos dentro de esta civilización, pues fue Moisés, quien delegó, organizó, planeó todas las actividades que él tenía que realizar. Posteriormente viene la civilización china. Sabemos que la civilización china desde años atrás fue una civilización que aportó muchísimo. Los antiguos chinos destacaron en la administración con muy buenos principios de planificación, organización, dirección y control. Ya vemos aquí el proceso administrativo completo, además de que relucieron en distintos periodos personalidades con grandes aportaciones. Es el caso de Zhou en el 1100 antes de Cristo, que escribió la Constitución, una Constitución guía de tareas que debían cumplir sirvientes del emperador, dando como resultado la definición de funciones. Zhou escribe en aquel entonces, pues, una guía en el cual, pues, digamos, los sirvientes, los empleados tenían que seguir. A eso, ya posterior lo vamos a ver, a eso se le puede llamar también un manual de organización, un manual político de organización. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa existen esos manuales, ¿sí? El manual de organización, el manual del control de cada empleado. En ese manual está plasmado tanto misión, visión, objetivos de la empresa, y también están plasmadas las tareas que tienen que cumplir cada uno de los empleados.
Entonces, desde el 1100 antes de Cristo ya existía un manual de organización, obviamente a su manera. Si se dan cuenta, pues Shou escribe una guía de tareas que los sirvientes tienen que cumplir con su emperador, ¿sí? Es un manual de organización, obviamente, pues, de una manera muy distinta. También viene Confucio en el 551 a.C., quien implementa un sistema administrativo ordenado y bien desarrollado, aplicable a problemas modernos de administración pública, que permitió un buen gobierno durante varios siglos en China. ¿Sí? Confucio, su más grande obra fue también como, es que se le puede llamar como la creación de una constitución, ¿sí? Una constitución política. Bueno, aquí, para el ejemplo más claro, aquí en México pues tenemos una constitución política en el cual pues vienen ahí algunos beneficios que nosotros tenemos, ¿sí? Son tanto cosas que tenemos que cumplir como cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Confucio en aquel entonces también hace un sistema administrativo de esta manera, obviamente lo plasma para que pues la gente, tanto con emperador como en la vida social, pues tengan una buena vida estable, ¿sí? Y pues la gran aportación de Confucio aún todavía lo podemos palpar en algunas civilizaciones. Tal es el caso en la civilización china, todavía siguen algunas cuestiones que Confucio plasmó dentro de ese manual o esa constitución que él escribió. Posteriormente tenemos a Mencius en el 500 antes de Cristo, que mostró cuán importante es la presencia de metodologías, sistemas y modelos para una eficiente administración. Y ahí están esos personajes, tanto Shou, Confucio y Mencius. Posteriormente tenemos a Grecia entre 500 y 200 antes de Cristo, que otorga grandes aportaciones en la administración a través de filósofos, de la época. Y estos nombres les van a sonar: Sócrates, Platón, Pericles, Aristóteles. Sócrates aporta la experiencia, dice que la experiencia, quien separó la experiencia del conocimiento técnico. Platón nos dice que da origen a la especialización de acuerdo a las aptitudes del ser humano. Pericles nos dice que con la selección del personal da pauta a principios básicos de la administración, y Aristóteles nos dice que da aportes sobre la búsqueda de un estado perfecto. Estos cuatro autores griegos dan ya, digamos, un enfoque más hacia la organización o a la integración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos dicen ahí que el origen de la especialización está el tener, digamos, a una persona que sepa hacer esa tarea y que lo sepa hacer bien, ¿sí? Si yo tengo una persona que sabe hacer una tarea bien, yo sé que esa persona me va a cumplir. Pero si, digamos, yo tengo a una persona que no sabe hacer esa tarea, le tengo que enseñar, etcétera. Pero de aquí en lo que le enseño ya echó a perder algunas cosas. Entonces, ese es el origen de la especialización, y a eso se refiere principalmente. Porque yo necesito tener, digamos, ya viéndolo en un ejemplo de la vida actual, yo necesito tener a un administrador con tareas de administrador. Necesito tener a un contador con tareas de contador. Necesito tener a un ingeniero con tareas de ingeniero. Y eso me da a mí, digamos, la especialización en las tareas que yo esté realizando, en todo lo que yo esté realizando. Y precisamente por eso quieren llegar, digamos, a un estado perfecto. ¿Por qué? Al momento de tomar características tanto de organización y de integración, que son dos funciones y dos partes del proceso administrativo, al momento de llegar a ello, obviamente se tiene, digamos, la perfección, se podría decir de esa manera, en la realización de una tarea. En este caso, pues en esa cultura, en esa civilización, eso es lo que se quería. Obviamente ya enfocados más dentro de la organización y de integración. Estos cuatro autores nos dan muchísima aportación para lo que hoy conocemos como integración y organización. Posteriormente,
Bueno, ahí tenemos ya algunas imágenes de Sócrates, de Platón. Posteriormente viene la civilización de Roma, ¿sí? Roma la podemos encontrar en el 400, aquí ya después de Cristo, ¿sí? Y en Roma se realizó una clasificación de las empresas en públicas, que eran actividades del Estado, semipúblicas, pertenecientes a sindicatos, privadas, ¿sale? Manejadas por civiles. El rey delegó áreas a la nobleza, siempre y cuando rindieran servicios específicos, militares y financieros. La nobleza, a su vez, delega actividades a niveles bajos, como los vasallos, propiciando una cadena jerárquica hacia la más pequeña unidad feudal, los siervos, ¿sale? Aquí, en Roma, lo más rescatable y aporte a la administración es que ellos empiezan con, digamos, ya su gobierno ya empieza a dividir las empresas. En este caso, nos dice públicas, como ya las conocemos ahora, públicas, semipúblicas y privadas, perdón. Sabemos que las públicas pues, van, las que van enfocadas únicamente pues, con tareas específicas del gobierno, las semipúblicas también, sindicatos. Ahorita, digamos, un sindicato que podemos ver como semipúblico, pues es el sindicato de maestros al servicio del Estado de México, ¿no? Es un sindicato que es semipúblico, ¿sí? Es un sindicato que crean los maestros, pero para un trabajo público. Y privadas, ¿no? Que son todas las empresas que no tienen que ver nada con el gobierno, pero tienen que cumplir las leyes del gobierno. Esto es muy importante porque empieza a haber, digamos, una separación tanto del Estado Mayor, del, digamos, del emperador, del rey en aquel entonces, a personas que quieren hacer, digamos, un comercio aparte. Si ya empiezan a separar eso. Obviamente eso también ingresa más dinero a esa civilización y se les da también un estado jerárquico, ¿sí? Igual tenemos a un jefe, tenemos, digamos, a papá gobierno, posteriormente tenemos ahí a todas las empresas de gobierno y tenemos a todas las empresas privadas. Quedan, obviamente, pues ahí ellos tienen que dar una aportación, ¿sí? Esa aportación que tenían esas empresas privadas, pues eran servicios específicos, nos dice ahí, militares y financieros, ¿sí? Si yo quiero tener, o si quería tener una empresa privada que se dedicara, no sé, al comercio tal vez, yo tenía que ofrecer, digamos, mi servicio como, si hay alguna guerra, pues yo tenía que ofrecer mi servicio como militar y también pues tenía que, pues obviamente pues pasar algún dinero, ¿no? Igual lo podemos ver como el pago de empleo, de impuestos, perdón. Y ese es, digamos, la aportación más grande de Roma. Posteriormente viene el feudalismo. Aquí en el feudalismo, antes, ¿todos vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Posteriormente, perdón, viene el feudalismo. Eh, aquí tenemos puntos rescatables de la aportación para la administración. Nos dice que el feudalismo fue factor para la descentralización en Roma, caracterizado por un régimen de servidumbre. La administración del señor feudal estaba basado en ejercer un control sobre la producción del siervo. A finales de esta época, muchos siervos se volvieron trabajadores independientes, formando talleres artesanales, dando pauta a nuevas estructuras de autoridad en la administración, ya que se convirtieron en artesanos, patrones, quienes trabajaban en conjunto con sus aprendices, a quienes dejaban su confianza para delegar su autoridad, ¿sí? Posterior, primero nos dice, en el primer punto nos dice que fue factor para la descentralización en Roma, ¿sí? Sabemos que la centralización, para saber qué es descentralización hay que saber qué es centralización, pues se va a basar principalmente como, pues digamos, yo tengo que cumplir todo lo que me dice el rey, ¿sí? A quien está gobernando, ¿sí?
los señores feudales, aquellas personas que tienen el control completamente sobre mí. Yo soy un siervo y yo obedezco únicamente a esas personas. En eso se caracterizó el feudalismo. A lo mejor los que no conocen, digamos, un poco del feudalismo, en eso se caracteriza el feudalismo, ¿no? En que existe un poco de esclavitud, bueno, mucho de esclavitud. Existen personas que mandan y que únicamente a ellos se les tiene que rendir cuentas. Pero la aportación más grande es que posterior al feudalismo empieza a haber una descentralización, ¿sí? Principalmente ahorita nos habla ahí en Roma. ¿Y a qué se refiere a esa descentralización? Que ya no vamos a, digamos, a cumplir únicamente con lo que nos dicen los señores feudales, sino que ahora cada quien va a poder realizar trabajos independientes, ¿sí? Cada quien va a poder tener su taller, cada quien podrá tener que realizar su comercio, ¿sí? Él únicamente, los artesanos van a tener, digamos, ya empleados, ya no van a ser señores feudales, sino que cada quien ya va a tener un empleado, que posteriormente ese empleado pues se le va a tener que dar una paga, ¿sí? Y existe esa, digamos, descentralización de que solamente tenemos que cumplir con una persona, sino que ya empieza, digamos, a haber empleo, y empieza a haber pequeñas empresas, pequeños artesanos, que esos artesanos a su vez también dan trabajo a otras personas, a otros empleados, que ya no se les llama como siervos, sino que se les dice empleados, ¿sí? Posteriormente, dentro de las características del feudalismo, nos dice que otra gran aportación del feudalismo fue dentro del comercio, con la aparición de los gremios que regulaban los salarios, condiciones de trabajo y horarios, dando origen a los sindicatos actuales. También en esta etapa del feudalismo se viene o podemos palpar ya el registro, ¿sí? Ya más enfocado, ¿sí? Ya más enfocado en el libro diario y el libro mayor. Los que no conocen el libro diario y el libro mayor, pues son aquellos en donde podemos registrar nosotros las cuentas, tanto ingresos y egresos de un comercio, de una empresa, ¿sí? Eso es con los hermanos Soranzo en 1914, mejorando las transacciones comerciales que actualmente son aplicadas en las empresas del mundo. Vemos que dentro de, cuando empiezan, en las civilizaciones, cuando empieza a haber registro de escritura, empiezan ya a registrar el comercio, ¿sí? Pero no fue hasta el feudalismo que ya se encuentra, pues digamos, un registro más estable. ¿Por qué? Porque ya empezamos a registrar en el libro diario y en el libro mayor, se empieza a registrar tanto ingresos como egresos, tanto gastos como inversiones, etcétera. Sí, se empiezan a registrar todas las transacciones que existen dentro de las civilizaciones, ¿sí? Entonces, al momento de registrar todas las transacciones, pues empieza a haber un mayor control, que obviamente pues eso te da un registro de saber cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo, qué es lo que te puede ayudar para ganar o para tener más ingresos, en dónde estás fallando, por qué estás teniendo egresos, etcétera, ¿sí? También un gran aporte que nos dice aquí el feudalismo, que empiezan los salarios, las condiciones de trabajo, ¿sí? Y obviamente, cuando empiezan las condiciones de trabajo y los salarios, pues empieza a haber, digamos, horarios de trabajo, ¿sí? En el feudalismo, nosotros podemos ver esclavitud, podemos ver a personas que no tienen derechos, pero digamos, esa fue la pauta para que al término de esa época, de esa temporada feudal, en la cual pues sí dañó a muchas personas, empiece a haber, digamos, mejores condiciones de trabajo, empiece a haber también sindicatos de trabajadores, esos sindicatos de trabajadores que buscan mejores condiciones de trabajo para esos trabajadores, empiezan a haber salarios, inclusive a lo mejor el pago con dinero, porque antes no se pagaba con dinero, sino te pagaban con lo que ibas a comer, ¿no? Y obviamente pues eso no te daba avance como persona. Y pues los horarios de trabajo también
pues eso empieza a fortalecer más un poco, pues digamos, esas civilizaciones. Y obviamente también es una aportación enorme a la administración. Los hermanos Soranzo en 1914 hacen pues una aportación que hasta hoy la seguimos viendo en la administración, porque contabilidad y administración se relacionan muchísimo, ¿sí? Entonces, ese registro que se hace en el libro diario, en el libro mayor, es un aporte enorme. Posteriormente, tenemos la revolución industrial. En este periodo se realizan diversos inventos y descubrimientos, dando como consecuencia la desaparición de varios talleres artesanales y la centralización en la producción, y se da paso a un sistema de fábricas. Ahí ya empezamos a escuchar fábricas, industrias, ¿sí? Por el mismo, obviamente por las mismas características de que empieza a haber inventos. En este periodo, el empresario dueño de los medios de producción compraban fuerza de trabajo, mostrando una administración de tipo coercitivo, dejando al empresario con gran libertad de acción. Aquí, en la revolución industrial, también es importante señalar que como empieza la industria, como empieza, pues digamos, las empresas, las fábricas, la creación en masa, ya se deja atrás lo artesanal, también empieza a haber pues un poco de explotación en el empleado, ¿sí? Empieza a haber a lo mejor hay un poco de que pues tienen que trabajar más horas, tienen que trabajar más tiempo. Entonces, eso hace que pues los empleados tengan condiciones de vida menos estables, ¿sí? Entonces, posteriormente, pues salen diversos autores que dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta que eso es lo que suceda. Como hay mucha producción en masa, pues los trabajadores tienen que estar ahí. Y como ya no, digamos, ya no hay talleres artesanales, el trabajo está en las industrias, en las fábricas. También en esta etapa, la complejidad del trabajo desarrolló especialistas y administradores fijos para resolver directamente los inconvenientes de la fábrica. Asimismo, esta administración estaba caracterizada por su carente base científica, con la explotación del trabajador y las malas condiciones de trabajo, horarios excesivos, insalubridad y peligros. Insalubridad quiere decir que no tenían todas las medidas necesarias para que no hubiera a lo mejor algún accidente, todas las medidas necesarias para que ellos no se contagiaran a lo mejor de algún químico, etcétera. Posteriormente, esto condujo a la aparición de una corriente de pensamiento social a favor de los trabajadores, que propició la investigación, la madurez en la disciplina administrativa y la formación de la administración. Aquí ya empezamos a escuchar el nombre de Henry Ford, ya que pues él se empieza a especializar en ese tipo de administración científica, en donde pues él también ya empieza a aportar tanto el proceso administrativo a la administración como los principios también de la administración que nos dice Henry Ford. Obviamente pues eso hace que dentro de la industria empiece a haber mejores condiciones de trabajo, empiece a haber más producción, empiece a haber un mejor control, una mejor planificación. Si iban a realizar algo, lo tenían antes que planificar, antes de integrar a todo el personal. Empieza a haber también especialización con fallas técnicas, a lo mejor con fallas en la maquinaria. Si hay a lo mejor fallas en algún procedimiento, también hay gente que se empieza a especializar en ello, ¿sí? Entonces, al momento de que hay ese tipo de especialización, también empieza a haber un cambio en la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en la revolución industrial se empiezan a dar cuenta las personas que sí están produciendo mucho. Sin embargo, como son horarios excesivos y como son condiciones deplorables para un trabajador, lo que sucede es que pues esas personas están perdiendo a lo mejor las ganas de trabajar, están perdiendo también su capacidad de trabajar, entonces ya no producen lo mismo. Como hay una explotación,
pues ya no hay una misma producción. A lo mejor al principio empiezan a trabajar bien, pero las personas pues se van desgastando y ya no hay una producción grande. Entonces se empiezan a dar cuenta que si ellos integran a lo mejor horarios específicos, si ellos integran a lo mejor tareas específicas para cada quien, se les da una buena remuneración, se les da una buena motivación, empiezan a producir más, ¿sí? Y esa, digamos, posterior a la revolución industrial, esa es la, digamos, la más grande aportación que existe, tanto a la especialización como proceso administrativo también como el ver que se tiene que dar un favor a los trabajadores, digamos, favoritismo, perdón, a los trabajadores, se tiene que investigar nuevas fuentes de creación, de innovación, ¿sí? Entonces, a eso se le llama una madurez, ¿sí? De los dueños de esas fábricas, de esas industrias. Y como empieza a haber esa madurez, obviamente empieza a haber mejores condiciones de trabajo, empieza a haber una mejor planificación, una mejor organización, una mejor motivación, mejores remuneraciones, salarios, etcétera, ¿sí? Y eso hace que exista una buena producción, que exista a lo mejor buenas ventas, que existan buenos ingresos. Si existen buenos ingresos, hay buenos salarios, etcétera, ¿sí? Esa es, digamos, la más grande aportación en la revolución industrial. Y posteriormente tenemos en la época moderna, aquí vamos a mencionar unos autores. Nos dice que fue aquí donde la administración se consolida como una ciencia fundamentada por distintos personajes, como Adam Smith, quien da inicio a la economía clásica o bien conocida como el capitalismo, anunció el principio de la división del trabajo como fundamental para la especialización y aumento de la producción. Adam Smith fue un personaje que nos dice ahí habla acerca de la economía clásica. Aquí Adam Smith principalmente nos daba, digamos, enfoques económicos, obviamente administrativos, en donde decía que, pues, las empresas, digamos, tenían que tener su propio negocio, a eso se refería al capitalismo, iban a tener su propio capital, crear su propia economía, pero también empieza a haber, digamos, una fuerte creciente de intercambios comerciales de diferentes civilizaciones, de diferentes ya países, ¿sí? ¿Por qué? Porque México empieza a repartir es un ejemplo nada más, ¿sí? Su creación, su comercio, que a lo mejor su fuerte de México era, no sé, en el chile, en el jitomate, en el aguacate, etcétera. Entonces empieza a haber una comercialización tanto fuera como para adentro de México, ¿sale? Eso se le llama una exportación y una importación. Obviamente eso hace también que las empresas crezcan económicamente hablando, que las empresas tengan más flujo de efectivo, que las empresas tengan más cosas que hacer, ¿sí? Y dentro de las más cosas que hacer tienen que tener más empleados, tienen que tener una división de trabajo, tienen que tener, esa división de trabajo tiene que estar especializada, ¿sí? Como lo vimos en la civilización de los griegos, la especialización es lo que te da todo dentro de una organización. Si estás especializado en un área, tú puedes crear muchas cosas para esa área. Si no estás especializado en esa área, vas a echar para atrás el proyecto, ¿sí? Si yo soy licenciado en administración y voy a hacer un trabajo de un ingeniero en sistemas, no la voy a armar, ¿sí? A eso se refiere. Posteriormente también destaca Robert Owen, pionero sobre el manejo del recurso humano, dando ideas para el manejo amable con los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. Aquí nos dice, y que a lo mejor pues es algo que no se tenía o no se tenía el conocimiento tan específico con Robert Owen. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a crear mucho mejores condiciones para el recurso humano, ¿sí? En donde no solamente se le da un horario específico, donde no solamente se le da un salario, sino que se le puede mejorar el horario, se le puede mejorar el salario y además se puede hacer que ese empleado pues vaya contento a trabajar, esté feliz por realizar la tarea que tenga que realizar. Posteriormente viene Charles Babbage, conocido como el padre de la computación moderna.
que diseñó planes de incentivos y el reparto de utilidades y puso su atención en la especialización laboral con estudios de tiempos y movimientos. ¿Sale? Después viene Henry R. Tome, que definió la administración como una disciplina independiente y como ciencia, desarrollando los principios de la administración. Aquí con Charles, que nos dice que es el padre de la computación moderna, los planes de incentivos. Esos planes de incentivos lo podemos palpar ahorita como, pues, digamos, viene diciembre y pues a lo mejor en algunas empresas o en la mayoría de las empresas, porque está dentro de la Constitución, pues se tienen que dar los bonos, tienen que dar los aguinaldos. Algunas empresas también tienen premios por puntualidad, algunas empresas tienen premios por la realización de un trabajo, por la producción, ¿no? Si yo produzco más en un día, a mí me van a dar, digamos, un incentivo más grande. Y precisamente a eso se va a referir, ¿sí? Estos planes de incentivos quieren decir que a lo mejor, pues, todas esas compensaciones, pues, digamos, cosas extras aparte del salario, ¿sí? Beneficios extras aparte del salario, son planes de incentivos, ¿sí? Y obviamente, pues esos planes de incentivos hacen que los trabajadores se motiven más para poder ir a trabajar a las empresas. También nos dice que la especialización del trabajo en el estudio de tiempo y movimiento dentro de la operación o la creación de un producto, yo lo comentaba con ustedes en el curso propedéutico, pues existen varios movimientos dentro de una empresa, ¿sí? Eso también lo vamos a ver posteriormente en administración. Esos movimientos de una empresa que tú tienes que hacer tienen que ser específicos. ¿Para qué? Para crear el producto más rápido o que sea más eficiente, con la misma calidad, pero que sea eficiente. Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. Puede ser que a lo mejor se está creando. Ahí alcanzan a ver todas las definiciones, creo que sí, ¿no? Sí, Ok.
¿Están listos? ¿Están listos con su definición de administración? ¿Listos, jóvenes? Sí, ya. Ok, perfecto. Bien, ahora, a ver, permítanme tantito. Hay una pantalla la cual está enfocada hacia un pizarrón. Ajá. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Ok. En ese pizarrón vamos a escribir nuestra definición de administración, ¿ok? Entonces, vamos a construirla entre todos. Esta es la definición de administración del grupo de primer semestre para toda la carrera, ¿ok? Entonces, podemos definir administración como, ¿quién me quiere decir la primera palabra o las primeras palabras? Es un Como proceso. la ciencia que nos ayuda a tener un manejo. A ver, por partes. Primero, Es un proceso social. ok, es un proceso. Vamos a dejar, digamos, un proceso que en el que participan distintos recursos. Es una planeación, ¿no? en el que participan distintos recursos. Sí, Ok. Es un proceso en el que participan distintos recursos que Para organizar y controlar. en el que se para busca organizar y lograr un controlar. objetivo. Ok, me gusta para lograr un objetivo, pero para organizar y controlar, ¿qué le falta? Algo más. ¿Cómo va el inicio? Es un proceso en el que participan distintos recursos Basados en la planeación, organización, control y dirección. basados en planeación, organización, dirección y control. Ok. Basados en la organización, no, en la planeación, perdón. En la planeación, organización, Ajá. dirección y control Y control para Lograr un objetivo planteado. A Ok. fin de lograr objetivos de una al fin de organización lograr un formal. objetivo. Okay. Y ese objetivo, ¿cuál va a ser? Nosotros como administradores vamos a tener un objetivo, ¿sí? Ese objetivo, ¿cuál va a ser? tener una organización formal. Lograr una Tener una organización. organización formal. A ver, ajá. Otro.
Con el fin de llegar a una meta en común, ¿no? Ok. A ver, ¿alguien más? Al principio no se escucha mejor así. Es un proceso mediante el cual participan. Mediante el cual participan, ajá. Ya después distintos recursos, ¿no? Ajá. Puede ser. A ver, ahora, ¿qué es la administración? Sabemos que es un proceso, ¿no? Pero aparte, ¿qué es? También eso quería comentarles. Es pan, son monedas, son enchiladas, ¿qué es? Es una ciencia. Ciencia. Ajá. Es una ciencia, ajá. Es importante. Es una ciencia. Ahora, vamos a integrar la palabra proceso. En lugar de es un proceso, es una ciencia que Maneja un proceso. es una ciencia ajá, vamos a manejar la palabra proceso, ¿sí? Me comentabas, maneja un proceso, me decías. Ah, sí, así es. Mm, a ver, otra. ¿Alguien más? Que nos aporta un proceso. Mm, otra palabra, a ver, otra palabra. Que estudia el proceso. Lleva ¿Qué, un perdón? proceso. ¿Qué, Que perdón? estudia el proceso. Que estudie el proceso. ¿Qué les parece mejor? Es una ciencia que mediante un proceso, ¿sí? Sí. Es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos. ¿Esos recursos qué son? ¿Recursos cuáles? ¿Cuáles vimos esos recursos cuáles eran en el curso propedéutico? Humanos o económicos. Personales y económicos, ¿no? Y Ok. económico. Materiales, humanos, económicos, técnicos, sí, ¿cierto o no? Ajá. Entonces lo podemos dejar como distintos recursos porque no nos vamos a enfocar únicamente en un recurso. Pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos técnicos, ¿ok? Entonces dice, es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos basados en la planeación, organización, dirección y control. Busca lograr un objetivo. Exactamente. Buscan un objetivo. ¿Sale? Así lo vamos a dejar. Esta va a ser nuestra definición. Administración es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos basados en la planeación, organización, dirección y control buscan lograr un objetivo en común. ¿Sale? Así vamos a dejar nuestra definición de administración. Esta es la definición de administración que yo les voy a preguntar y la que ustedes me tienen que contestar. ¿Ok? Administración la vamos a definir de esta manera. Ok. ¿Sí la alcanzan a ver desde ahí o se las dicto? Dígala. Díctenla, por favor. Ok. Administración es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos, es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos basados en la planeación, organización, dirección y control, buscan lograr
un objetivo en común. ¿La puede repetir de nuevo? Es que se trabó el audio. Bueno, a mí. Claro que sí. Es una ciencia que mediante un proceso y distintos recursos basados en la planeación, organización, dirección y control, buscan lograr un objetivo en común. Ok. Esa va a ser nuestra definición de administración. ¿Sale? Ahora, dentro de la administración, recuerdan que tenemos un proceso, ¿cierto o no? ¿Sí? Sí, Sí. Ese proceso es el proceso administrativo, ¿ok? Ese proceso tiene a su vez la planeación, como lo vimos en la definición, la organización, la dirección y el control. Cada uno de esos procesos tiene un objetivo fijo, tiene un objetivo que se tiene que cumplir, ¿sí? Por eso lo dice que es así, es un proceso, ¿sí? Y un proceso sistemático, que tenemos que cumplir primero la planeación para poder pasar a la organización, para posteriormente pasar a la dirección y para posteriormente finalizar con el control. Cada una está entrelazada, ¿sí? Tanto planeación está entrelazada con control, como organización está entrelazada con dirección, ¿sí? Todas están entrelazadas, pero tienen que seguir un proceso. Ahora, dentro de esos procesos o de ese proceso, yo les comentaba en el curso propedéutico que existe otra palabra o otra fase de ese proceso. ¿Cuál es? ¿Qué me quiere decir? No, no me acuerdo bien del nombre, pero se trataba de revisar que todo, bueno, que todo vaya en correcto orden, ¿no? Que todo esté funcionando bien. Acuérdense que, Creo. bueno, sí, el que vaya en correcto orden es control. Ajá. Acuérdense, ese No, es el control. no ejecutar. Otra vez, perdón, se trabó un poco. Que no sería ejecutar. Ya llevar a cabo todo lo que ya en el proceso ya estuviste organizando de alguna forma. Ok. Vamos a verlo de la siguiente manera. Igual, lo voy a dibujar en el pizarrón, ¿sale? A lo mejor no lo recuerdan, pero esto sí es importante. En primer lugar tenemos planeación. Vamos a hacer así. Planeación. Posteriormente tenemos organización. En tercer lugar tenemos dirección. Y en cuarto lugar tenemos control. ¿Sale? Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, Sí. para que nosotros podamos cumplir con este proceso, en la definición tenemos que cumplir
con este proceso vamos a hacer llegar de qué para cumplir con el proceso, para tener nuestro objetivo en común. La organización que tiene que tener. Ahí está en la definición lo dice. En nuestra definición que hicimos hace un momento lo dice. ¿Qué tenemos que tener en la organización, en una empresa, para cumplir con el objetivo en común? Yo, Emanuel, tengo mi microempresa. Recursos, exactamente. Entonces, esos recursos, ¿cómo los vamos a hacer llegar a la empresa? ¿Los vamos a integrar? Exactamente. Entonces, dentro de ese proceso, también vamos a tener aquí, justo a la mitad de estos, una palabra muy importante. Integración. ¿Ok? La integración es la que me va a ayudar a mí y la que nos va a hacer llegar los recursos, tanto humanos, materiales, técnicos que necesito para llevar a cabo mi planeación, dirección, organización y control, ¿sí? Algunos autores mencionan la integración dentro de la dirección, ¿sí? Algunos autores integran a la integración dentro de la organización, ¿sí? Pero, sin embargo, muchos autores no la mencionan, ¿ok? Pero es demasiado importante. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a sacar yo el recurso humano? ¿De dónde voy a sacar yo el recurso económico? ¿De dónde voy a sacar yo las computadoras, las oficinas, la computadora, las libretas, el equipo de oficina, lo que yo necesite como empresa, ¿de dónde lo voy a obtener? Y precisamente de ahí radica la importancia de la integración, porque dentro de la integración tiene que haber una selección de personal, tenemos que integrar a personas que tengan el suficiente conocimiento para poder integrar a nuestra empresa, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro del proceso administrativo vamos a tener planeación, dirección, organización y control, y dentro de ese proceso, ¿sí? Esas 4 palabras que integran el proceso administrativo, vamos a tener integración. Integración es muy importante porque de ahí vamos a obtener nosotros los recursos humanos como materiales para poder realizar las tareas y para poder lograr el objetivo en común. Ahora, esto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sale? Ahorita, hasta aquí, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, por mi parte no. Ok. ¿Alguien más? No, profe. Por mi parte, no. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna duda, jóvenes, yo les quiero comentar que vamos a estar trabajando, ya ahorita ya les pasé una parte del temario, se las voy a ir pasando como vayamos trabajando. Lo que pasa es que el temario no tiene mucho que se creó, no tiene mucho que se integró. De hecho, es una nueva retícula. Nosotros trabajábamos con otro temario, pero hay muchas cosas que tienen que ir antes. ¿Sí me explico? Así como que, digamos, el proceso administrativo tiene que ir antes de la organización como tal, ¿no? Entonces, yo voy adaptando el temario que me mandaron a mí, que yo tengo, para que lleve un proceso y para no revolverlos, porque si yo no empiezo con definición de administración y empiezo con definición de planeación, dirección, organización y control, ustedes me van a decir, entonces, ¿cuál es la materia? ¿Es fundamentos de administración o fundamentos de planeación o fundamentos de dirección, ¿no? Entonces yo tengo que ir integrando ese temario conforme para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir paso a paso. Y yo así como vaya haciendo la clase, como vayan haciendo ustedes la investigación, se los voy a ir pasando para que ustedes investiguen, estudien
y al momento de que lleguemos a la clase ustedes ya sepan de qué vamos a hablar, ¿sí? Entonces, yo posteriormente, el día que tengamos clase, les voy a subir otra tarea, ¿sí? En esa tarea ustedes tendrán que realizar otra investigación, otra actividad, etcétera, ¿sí? También a mí me gusta mucho dejar que vean videos y que hagan resúmenes de esos videos, porque hay mucho que ver en un video, ¿sí? Ustedes tienen que ir metiéndose en el mundo administrativo, en el mundo empresarial, ¿ok? Entonces, nosotros nos vemos dentro de 8 días, vamos a estar trabajando así. A mí, desafortunadamente, pues a mí me gustaría verlos, estar en clase. Yo me desenvuelvo mucho mejor en persona. Sin embargo, pues hay que acostumbrarnos a esta forma de trabajar, ¿sí? Y hay que echarle muchas ganas, porque pues es nuestro futuro y hay que empeñarnos a esto. Ahora, nos vemos la siguiente clase, cumplan con sus tareas. Ahorita estoy siendo un poco flexible, porque entiendo que pues van entrando, que hay muchas más materias que les dejan también tareas, etcétera. Pero traten de entregarlo a tiempo, échenle ganas, vamos a hacer que ustedes se adapten a esta forma de trabajar. Yo también ya me estoy adaptando a esta forma de trabajar. Les comentaba en la primera clase, ya tengo los recursos necesarios para poder trabajar. Uno de los recursos es pues que ya pagué la mensualidad de Zoom, entonces para que no se nos interrumpa, más que ahorita que se nos interrumpió porque se desconectó mi computadora, entonces, pero ya está todo, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir echándole ganas. Una vez más, me comprometo con ustedes, quiero que ustedes se comprometan conmigo y vamos con todo, ¿sale? Yo les mando un fuerte saludo, jóvenes, cuídense mucho, échenle muchas ganas a sus siguientes materias, pongan mucha atención. Este es su futuro, recuérdenlo siempre, este es su futuro y de aquí va a depender que ustedes logren con sus metas y sus objetivos, ¿sale? Dentro de la administración está la planeación. Dentro de la planeación están misión, visión, metas, objetivos, estrategias para lograr, etcétera. Ustedes tienen que tener una misión, una visión en su vida y también tienen que tener con qué lograr esa misión, esa visión en su vida. Tienen la universidad, tienen los docentes, que yo les prometo son docentes muy preparados, son docentes que tienen el mayor conocimiento en administración, en matemáticas, en todos los temas que ustedes van a ver, y créanme, lo tienen que aprovechar mucho y ustedes van a salir como grandes administradores. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días con los siguientes temas, esperen su tarea para que realicen la investigación, estudien y échenle muchas ganas. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias.